Pues, recordarles que la semana pasada vimos un tema muy importante que tenemos que tener en mente siempre, ¿verdad? ¿De qué hablé la semana pasada? ¿Recuerdan? ¿Ya no se acuerdan? La venida de nuestro Señor. De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De la segunda venida de Cristo. El tema era como ladrón en la noche, porque era más que nada para recalcar, como el Señor siempre pone sus enseñanzas son por parábolas, por metáforas, y es una forma de pues darnos un poquito más de énfasis en lo que Él nos habla, ¿verdad? Entonces yo les compartí ese tema de la segunda venida de Cristo, y hoy el Señor me puso esta semana, tenía otro tema, pero el Señor me puso esta semana a hablarles de algo que está conectado con lo que la semana pasada les compartí. El tema es ser paciente hasta la venida del Señor. Ser paciente hasta la venida del Señor. Ese es el tema. Por favor, abran su Biblia en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. ¿Ya están ahí? Miren, vamos a ver el versículo 7. Versículo 7 de Santiago 5. ¿Están ahí, verdad? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque está a nuestra disposición, porque la podemos leer, Señor, la podemos atesorar, porque podemos compartirla, Señor. Gracias porque es nuestro alimento, Señor, y hoy nos disponemos como tu pueblo, como tu iglesia, aquí juntos reunidos, unánimes en el mismo sentido, orando, Señor, para que tú sigas obrando en nuestro corazón, que prepares ese corazón, que prepares la tierra, Señor, para que podamos dar fruto en tu reino, Señor. Ayúdanos que en esta mañana podamos tener ese entendimiento por el cual tú nos hablas, Señor, para que podamos reaccionar y ya no ser igual, Señor, que podamos ser transformados, que de aquí salgamos cambiados, con otra expectativa, con otra mentalidad, con un corazón renovado, Señor, con un espíritu nuevo, renovado, Señor, con fuerzas de seguir adelante esta carrera, Señor, que tenemos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ministra tú, Señor, Espíritu Santo, y toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y seas tú a través de mí, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Amén. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, en estos 5 versículos que leímos de Santiago, el apóstol repite 5 veces la palabra paciencia. Si se dieron cuenta, se repite en estos 5 versículos 5 veces la palabra paciencia. Y de hecho esta palabra se menciona 47 veces en el Nuevo Testamento. Se menciona 47 veces en el Nuevo Testamento. Pues creo que es importante para nosotros que podamos nosotros entender por qué se menciona esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento. La paciencia del cristiano es
es producto del Espíritu Santo, es producto de los frutos del Espíritu Santo, es parte de las virtudes que afloran por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y todos los siervos del Señor que están registrados en la Biblia, todos los siervos que Dios usó y que están aquí registrados en la Biblia, todos tuvieron que desarrollar la paciencia. Todos tuvieron que desarrollarla. Ahora, ¿qué es la paciencia, hermanos? En algunas ocasiones que les he compartido, he hablado de este atributo, o más bien dicho de esta virtud, porque no es un atributo, es una virtud. El atributo solamente tiene Dios. Es una virtud que tenemos como hijos, pero en otras ocasiones les he hablado un poquito de esto. Pero quiero compartirle el tema ya más ampliamente porque es algo que realmente tenemos que tener como iglesia, como hijos de Dios. Pero ¿qué es la paciencia? Según el diccionario define la paciencia como la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esa es la definición que el diccionario da. Es una de las definiciones. La número 2 dice que es la calma o tranquilidad para esperar. Y creo que todos nosotros estamos más relacionados con esta segunda definición, ¿verdad? Creo que todos entendemos que la paciencia es la calma o la tranquilidad para esperar. Todos lo entendemos así, pero realmente es más que eso, como ya vimos la otra definición. Se trata de que nosotros tengamos esa paciencia para todo, porque no es muy dado el tiempo que estamos viviendo, no es muy dado que seamos pacientes. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos que salga ya rápido. De hecho, ya ahorita la tecnología está siendo muy rápida. El internet es rápido, el teléfono es rápido y todo. La comida, hay mucha comida rápida, casi es más comida rápida la que comemos que lo que se hace en casa. En la casa ya tenemos aparatos para que todo sea rápido. La lavadora rápida, la lavadora ya lava, enjuaga y seca y todo hace, ¿verdad? Entonces ya todo es rápido. Y el horno, el microondas también es rápido. Metes una sopa ahí y rápido está. Entonces todo estamos viviendo una vida acelerada y por eso es que mucho más en este tiempo necesitamos la paciencia. Ahora estamos hablando de paciencia en general, porque la definición, una de ellas, la segunda definición, dice que es la tranquilidad para esperar. Pero no solamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la palabra, nosotros tenemos que aprender aún mucho más allá, no solamente a ser pacientes en las cosas triviales o naturales, sino tener que entender cómo se refiere Dios a esta palabra, la paciencia. Y porque es muy importante, porque el Señor dice que nosotros tenemos que esperar con paciencia hasta que Él venga. Entonces, ¿por qué nos dice con paciencia? O sea, tenemos que entender bien por qué nos dice con paciencia. Entonces, la paciencia es un sinónimo de perseverancia, es un sinónimo de perseverancia y de permanencia, hermanos. O sea, es parecido a ser perseverantes y permanecer. Fíjense las palabras que estoy diciendo. Es un sinónimo de perseverancia y permanencia. Ahora, la perseverancia, según el diccionario, dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea, que estés firme y constante en una manera de ser y obrar. Cuando hablamos de ser firme, nos habla de firmeza, nos habla de que no te puedes mover de eso. Entonces, como cristianos necesitamos esto, de que nadie nos mueva de la convicción que tenemos por nuestro Señor, por su palabra, por orar, por estar constantes en el Señor. Constante significa ser continuo y permanecer ahí. O sea, no de vez en cuando, sino continuo. ¿Sí? Entonces, fíjense de dónde derivan todas estas palabras. Tienen que ver con la paciencia. Y nuestro Señor Jesucristo habló mucho de la perseverancia y de la permanencia. Él habló mucho de esto con los discípulos y con todos nosotros, porque nos dejó escrito su palabra, que seamos
perseverantes, que no nos desesperemos, que perseveremos hasta el fin. En Mateo capítulo 24, cuando él habla de las señales del fin, él dice en los versículos 13 del capítulo 24, dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí? Entonces habla de la perseverancia el Señor y de la permanencia. En San Juan capítulo 14 habla de la permanencia, dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, este dará mucho fruto. Él habla mucho de estas dos palabras que tienen que ver con la paciencia, hermanos. Todas estas palabras tienen que ver con la paciencia. Veamos lo que dice aquí en Santiago, en el que empezamos ahorita, capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí está hablando el apóstol Santiago a la iglesia, que tenemos que estar esperando con paciencia, que tenemos que esperar a que venga esas lluvias. O sea, habla de las bendiciones, está comparándolo con un agricultor. En otra versión de la NTV dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y las de primavera, que con ansias esperan que maduren los preciosos frutos, los preciosos cultivos. Entonces, miren, esto nos habla de estar permaneciendo, como él pone el ejemplo de los agricultores, permaneciendo y ser constantes ahí cultivando, esperando que Dios mande la lluvia. Y ellos esperan y sufren porque tienen que trabajar la tierra, tienen que trabajar sin ver nada todavía de fruto, tienen que estar en el sol y tienen que estar ahí todo el día, las jornadas, removiendo piedras, removiendo la maleza, arando la tierra, preparándola y después sembrando y esperar a que salga la semilla, ¿verdad? Esperar a las primeras lluvias para que brote y las segundas lluvias para que dé el fruto. Entonces es un largo tiempo que tienen que esperar, pero en ese tiempo ellos están padeciendo situaciones difíciles. Tal vez no tienen mucho que comer, tal vez pues están cansados o se enferman o económicamente no tienen muchos recursos porque ya invirtieron. Entonces ellos tienen que pasar situaciones difíciles, soportar la adversidad, soportar las luchas, soportar aflicciones, las dificultades y las pruebas que ellos están enfrentando. Tienen que soportar todo eso. Eso es a lo que está el apóstol Santiago refiriéndose cuando da un ejemplo, ¿verdad? De algo que es conocido. Entonces, eso significa, estoy llevándoles poco a poco para que entendamos que no solamente es esperar a que llegue la bendición con tranquilidad, sino tenemos que soportar. Dice, abran ahí en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué dice? En las tribulaciones, hermanos. Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Para que entendamos que esto es lo que nos va a producir paciencia. Y dice él que nos gozamos, dice el apóstol Pablo, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que se goza cuando hay tribulaciones? ¿Cómo es que tú te gozas cuando hay tribulaciones? Porque no creo que nos gocemos, ¿verdad? ¿O si te gozas? No tan fácilmente. Cuando ellos dicen esto es por algo. ¿Por qué dicen que se goza con la tribulación? Porque tienen tan marcada lo que ellos esperan, lo que ellos, esa esperanza que ellos tienen en su corazón, la tienen bien presente. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestro corazón.
esa esperanza bien presente en tu corazón. Eso es lo que te va a dar gozo a pesar de que tengas una enfermedad muy fea, a pesar de que tengas un problema económico, a pesar de que no tengas trabajo, a pesar de que tengas un problema fuerte, familiar o alguna situación crítica. Tú no vas a perder el gozo, porque tienes bien presente esa esperanza. Ellos se gozaban, dice que ellos se gozaban con las tribulaciones, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la tribulación les produce paciencia, y es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta el fin. Es necesaria la paciencia. Entonces, como ya estamos entendiendo que no es así tan simple la definición, solamente esperar tranquilamente, sino soportar lo que venga. Eso es paciencia, hermano. Eso es paciencia. Nosotros tenemos una esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza. La esperanza nuestra es que vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él nos va a llevar al cielo. Esa es nuestra esperanza, la tuya y la mía, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que estemos siempre con el Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza tiene que estar bien presente en nuestro corazón siempre. Recordemos esto. Miren, ahí mismo en Romanos capítulo 15. Ahí mismo en Romanos capítulo 15, versículo 3 y 4 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió es para nosotros, una enseñanza para nosotros, para que a fin de que las mismas palabras de Dios, la enseñanza que Dios nos deja y la paciencia para que a fin de que la enseñanza dice que se escribió, y por la paciencia y la consolación de las Escrituras dice tengamos esperanza. Las Escrituras te dan una consolación, te dan ánimo de seguir adelante. ¿Para qué? Para que sigamos luchando por esa esperanza que tenemos, porque todos nosotros tenemos esa esperanza de un día estar en el cielo. Dice en otra versión de la NTV, dice pues si ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Fíjense lo que dice esta versión. Ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. El versículo 4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Esta versión es un poco más clara en esto que les estoy compartiendo. Entonces, tenemos esa esperanza, hermanos. Tenemos esa esperanza, pero necesitamos desarrollar la paciencia. Necesitamos ser pacientes y soportar cualquier adversidad, cualquier aflicción, cualquier lucha que venga sobre nosotros. Necesitamos soportarla. Pero para eso necesitamos desarrollar esta paciencia. Jesús nos prometió una morada en el cielo. A todos nosotros los que le hemos reconocido, los que le seguimos, Él nos prometió una morada en el cielo. Tú y yo tenemos una morada en el cielo. Él dijo en San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, regresaré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa, hermano. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Y esa promesa tiene que estar bien presente en tu corazón, en mi corazón. Esa promesa es la que te debe de impulsar a seguir buscando a Dios, a seguir amándole, a seguir sirviéndole, aunque tú veas como veas, aunque veas la situación muy crítica,
tú tienes esa promesa que otros no la tienen. Otros que no la tienen porque hay muchos que están en el mundo que llevan un camino de perdición. Y tú estás dentro de su rebaño, tú eres parte de sus ovejas. Tú y yo somos parte de su reino. Tenemos que necesitar desarrollar la paciencia para poder llegar a alcanzar esas promesas, hermano. Tenemos que desarrollar esta paciencia. Hablan en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, se alcanzó la promesa. Está hablando el autor de Hebreos de la paciencia de Abraham. Cómo es que Dios le prometió y cómo él esperó y esperó con paciencia para alcanzar esa bendición. No la vio 100% él, porque sí vio cómo Dios obró aún en su vejez, le dio descendencia. Ya no vio toda literalmente ya no vio toda la descendencia, toda la bendición completa, pero sí pudo verla en visión o en revelación de parte de Dios. Dios se lo reveló cuando lo saca hasta afuera de la tienda y dice: mira el cielo, así será tu descendencia. Y como Dios no miente, entonces él pudo ver lo que Dios iba a hacer. Él pudo ver incluso el Mesías. Jesús habla de Abraham y dice: él me vio, yo soy antes de él. Acuérdense los mensajes que les estuve compartiendo de los yo soy. Hay uno de ellos que Jesús se refiere a Abraham. Él vio, dice, pudo ver esto que se está realizando hoy. O sea, él ya lo pudo ver, o sea, él ya había visto al Mesías en revelación. Entonces él vio, pero no alcanzó a ver todo, pero él vio todo lo que Dios había hecho, porque tuvo esa paciencia, esperó con paciencia. En el versículo, ahí en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 36, Hebreos 10, 36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia, hermanos. Para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. Necesitamos tener esa paciencia y hacer la voluntad de Dios para alcanzar como Abraham. Abraham alcanzó la promesa por su fe y por su paciencia. Por su fe y por su paciencia. Él creyó a Dios cuando Dios lo llamó de donde él era, de su pueblo, de los caldeos, de la tierra de Ur, de los caldeos, y le dice: ven, deja todo lo que tienes, deja tu parentela, tu pueblo, todo. O sea, él era muy rico, les deja todo eso. Yo te voy a llevar una tierra que yo te voy a dar a ti y te voy a dar una heredad muy grande. Pero deja todo eso. Y él no supo, él investigó, ni supo. Él creyó a Dios y dejó todo, hizo como Dios le dijo. Y fue nómada en el desierto, anduvo viajando mucho tiempo, y Dios cumplió su promesa con él. Aunque él tuvo un error, no siempre fue así. A veces así pasa. O sea, no siempre fue así. Al principio él dudó, al principio él se impacientó. Ustedes recuerdan que fue un error de Abraham que se llegara a su criada, a la criada de Sara, a la criada de su esposa Sarai.
con un error se llegó a ella y tuvo un hijo. Y no era la promesa de Dios esa. Esa no era la promesa. Pero él se impacientó y fue influenciado por su esposa y pues llégate a mi sierva para que me des un hijo, que ya le han pasado mucho tiempo y no se daba lo que Dios le había dicho. Entonces sí hubo un momento en que él titubeó y en la fe que estaba teniéndole a Dios y en su paciencia. ¿Y qué le costó eso? Le costó muchas consecuencias. Tuvo ahí consecuencias que iniciaron desde estar a Ismael con ellos ahí, pleitos entre Saraí y Agar, y después la consecuencia de que se separa, y después la consecuencia de que hay dos pueblos. Hay un pueblo que deriva de los ismaelitas, de Ismael, que se llaman los ismaelitas, y son todos los pueblos árabes que hasta la fecha hay. Todos los pueblos árabes que están en contra de Israel, del hijo de la promesa. Fíjense hasta dónde llegó la consecuencia. Por una decisión que este siervo tuvo mal. ¿Por qué? Porque titubeó y tuvo impaciencia. Entonces, por eso les decía, no siempre fue así. Hubo un momento que tuvo impaciencia. Entonces, ¿cuán importante es la paciencia? Por eso tenemos que entender esto. Porque si tú decides mal, vas a tener consecuencias. Muchos cristianos, por la impaciencia, toman decisiones a la ligera, o por su impaciencia no reciben la bendición, porque se impacientan y ya no recibieron la bendición, o se desvían o se apartan del camino de Dios porque son impacientes. Vienen y dicen, no, es que no me bendice y ya no voy. Vienen y como les está yendo mal, no perseveran, no persisten, donde independientemente de la situación no siguen, no buscan, y aflojan y se alejan, se desconectan de Dios, y apenas viene la bendición cuando ya no la recibieron. Me estoy acordando de algo ahorita, pero no se lo voy a decir, pero tiene que ver con esto, porque a veces por la impaciencia, por no perseverar, perdemos las bendiciones, perdemos la bendición. Tenemos que tener paciencia, hermanos. La paciencia la podemos medir precisamente, hermanos, por ser constantes y ser firmes. O sea, constantes es que no falles, firme, ¿verdad? ¿Cómo está la paciencia tuya ahorita, hermano? ¿Cómo está tu paciencia, hermano o hermana? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está desarrollada esta virtud en ti? ¿Eres paciente o más o menos o te falla? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Qué tan firme, ahora la otra pregunta, qué tan firme estás en el Evangelio? Porque estamos hablando de que se puede medir la paciencia indirectamente se puede medir con ser constante y ser firme. Pues, ¿cómo está tu constancia con el Señor y cómo está tu firmeza? Ahí es donde tú ves qué tan paciente eres. ¿Sí? Ahí es donde tú puedes ver qué tan paciente eres. Entonces necesitamos esto. Constante es que tú no falles. Hay gente que viene y luego deja venir, y luego viene de vez en cuando, o sea, anda como la ola así para allá y para acá. O sea, que digas tú, yo no fallo ningún día, eso sí ser muy constante y eso ser fiel a Dios. Yo estoy sirviendo y yo no fallo ningún día, yo estoy ahí siempre firme. Pero de vez en cuando, por cualquier cosa, faltas y esto, entonces eso no es constancia. Hermano, tenemos que ser constantes y firmes. Firmes de que si tú crees en el Señor y sabes que te ha dado el Señor, tú no debes nadie te debe de mover de eso. Hasta el punto de que si es necesario entregar la vida por Cristo, hasta el punto de ello. Pero la pregunta es si llegara el momento nosotros podríamos mantenernos firmes o en un momento negaríamos al Señor. Esa es la pregunta. Es un grado ya muy fuerte, más grande, entonces, pero necesitamos meditar en eso, qué tan firmes y qué tan constantes somos. Porque yo puedo decir que ahorita pues le alabo y le levanto las manos y digo que la amo y todo eso, pero si en una situación crítica, yo digo, Señor, ayúdame a no negarte, ayúdame a que no te falle, porque en algún momento podemos negarlo, o
sabemos, nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos engaña. No es lo mismo que estés aquí bien tranquilito en el clima, que estés en una situación crítica. Y entonces dices, sí, Señor, hagan lo que tengan, yo soy el Señor. Ahí es donde tenemos que tener firmeza y ser fieles a Dios para no negarle. Entonces tenemos que trabajar en esto, en la paciencia. La paciencia es necesaria para llegar al fin, hermanos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la meta, a nuestra meta. Es necesario para que lleguemos al cielo, la paciencia. Es necesaria. Veamos nuevamente en Santiago, el versículo 8 y 9, dice en Santiago, ahí donde empezamos, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como les dije, la semana pasada les compartí de la segunda venida de Cristo. Es una realidad, está a la puerta. Es una realidad que está a la puerta y necesitamos estar preparados, hermanos. Y eso fue lo que les compartí la semana pasada. Y hoy, una vez más, el Señor dice que tenemos que estar preparados, que tenemos que ser pacientes. Tener también vosotros paciencia, es decir, y afirmar vuestros corazones. Una vez más nos habla de que estemos firmes, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa entre nosotros como hermanos, tenemos que tener esa paciencia para tolerarla, perdonándonos y no quejarnos de que mira esto me hizo, me sacó la lengua y ya no lo quiero, ya no le voy a hacer caso. O sea, por detalles y hacer, esa contienda dentro del cuerpo de Cristo. O sea, no te quejes del otro, de lo que hace, ¿no? De lo que te hacen, y ahora mucho menos si son gente que no conoce a Dios. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te dueles? Si ellos no conocen al Señor, si los que conocen al Señor te hacen cosas, pues con mayor razón los que no conocen al Señor. O sea, ¿por qué te duele? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué tienes eso en tu corazón? Déjalo, tienes que aguantar. Bien, la palabra dice que tenemos que soportar las aflicciones, las luchas, las dificultades con tranquilidad, sin quejarnos ni murmurar ni hablar. Esa es la definición del diccionario, no de lo que la palabra dice, pero el Señor nos dice en esta palabra que acabamos de ver en este versículo, que nosotros no tenemos que tener contienda con los demás, que le dejemos eso al juez que está a la puerta. Nuestro Señor está ahí esperando y Él va a juzgar todas las cosas. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer para poder soportar hasta el final. Y tal vez se estén preguntando también ahorita, ¿cómo nos puede ayudar? ¿En qué otras cosas nos puede ayudar la paciencia? Hay muchas cosas que la Biblia nos habla. Hay muchas cosas que nos habla la Biblia. En Hebreos capítulo 12, veamos ese versículo, dice que la paciencia es necesaria para correr nuestra carrera. La carrera que tenemos por delante. Dice en Hebreos capítulo 12, ya esa también se los he compartido. Ese versículo 1 es el versículo 1 que habla en Hebreos, habla precisamente de la paciencia que tenemos que tener. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primeramente que te despojes de todo eso y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos paciencia para correr esta carrera. Nuestra carrera es toda nuestra vida que estamos aquí como cristianos. Desde el momento en que tú te reconociste al Señor como tu Salvador, desde ese momento iniciaste la carrera, hasta que muramos, hasta que nos vayamos de aquí, de esta tierra, hasta que muramos y que el Señor nos levante cuando venga por su pueblo, hasta ese tiempo. Esa es la carrera. O sea, mientras estemos en este cuerpo tenemos esa lucha, esa carrera, pero tenemos que correrla con paciencia. Entonces necesitamos la paciencia para esta carrera. También necesitamos la paciencia
para soportarnos unos a otros. Efesios capítulo 4. Para soportarnos unos a otros necesitamos paciencia, hermanos. Porque dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportándonos. ¿Con qué dice? Con paciencia los unos a los otros. Tenemos que desarrollar la paciencia para soportarnos unos a otros. Si no, cualquier cosa que te haga un hermano, una hermana, vas a estallar, o vas a agredir, o vas a ofender, vas a lastimar. No tenemos esa paciencia para soportar. Entonces tenemos que desarrollar la paciencia. También para apoyarnos, para que cada uno de nosotros, la paciencia nos va a ayudar a que podamos soportar todas estas adversidades. Y cuando vienen las aflicciones, las luchas o entre nosotros, los roces o cualquier daño que te pueden hacer, tienes que desarrollar la paciencia para poder perdonar. A veces necesitamos perdonar cuando nos ofenden y no podemos perdonar. Y en Colosenses capítulo 3 habla de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, 12. Dice en el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y ¿qué dice? De paciencia. Y versículo 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué no perdonamos nosotros si Cristo nos perdonó? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque no tenemos esa paciencia. Necesitamos desarrollar esa virtud mucho. Cuando tú desarrollas esa virtud, tú soportas toda aflicción, toda vituperio, toda maldad. Tú lo soportas y tú dejas que el juez justo sea el que pague el precio. Tú dejas que Cristo sea el que ejecuta cualquier castigo, ¿verdad? Cualquier corrección. Pero a veces nosotros queremos castigar con nuestro enojo, con nuestra falta de perdón, y es una forma según nosotros. No lo dices, no lo expresas ni lo piensas, pero es tu corazón que está diciéndolo. No lo perdono, yo de esa manera lo castigo. Y luego dicen, es que sí, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver aquí. Eso no es perdón. Como siempre le digo, perdóname, pero eso no es perdón. Si tú perdonas, no tiene que haber nada ahí, porque tú ya lo dejaste así. Que el Señor sea que pague el precio, que ajuste cuentas, el Señor. También necesitamos la paciencia para servir a la iglesia. Tito 2:2. Dice Tito 2:2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si no somos pacientes, no podemos servir tan fácilmente o adecuadamente. Vamos a servir y echando a veces a perder o lastimando, porque nos falta esa paciencia. Entonces necesitamos paciencia. También necesitamos paciencia para exhortarnos unos a otros, para exhortar a un hermano, a una hermana. Necesitamos ser pacientes, porque a veces si no la tenemos lo vamos a lastimar. Dice segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, ahí atrás donde estábamos, es rápido. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que sí lo hagas, pero tienes que tener paciencia para no lastimar. Y también para que si te lastiman y te ofenden, soportes, aguantes.
Eso es paciencia, no solamente para no lastimar, sino para que ellos te pueden lastimar, ellos te pueden ofender, tú aguantas. ¿Sí? Como Cristo, que es nuestro ejemplo. Entonces, como ya vimos, es necesaria la paciencia para muchas cosas. Y sobre todo, como vimos en Hebreos capítulo 6, para alcanzar las promesas. Para alcanzar las promesas, ¿sí? Tenemos que ser pacientes para todo, hermanos. Tenemos que ser pacientes. A veces no vemos la bendición por lo mismo porque abandonamos. No vemos la bendición y porque no vemos bendición rápido, ya abandonamos, ya no queremos. Ya no ora, ya no lee la Biblia, no, es que ya me fastidié y no me hace caso Dios, no me bendice y abandonas. Tienes que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia en todas las cosas. Para cumplir nuestros sueños y para recibir las bendiciones que nosotros queremos, necesitamos ser pacientes y trabajar, no solo ser pacientes, sino trabajar mucho. Hay una frase bueno, yo escribo algunas frases que de repente me vienen y esa frase me gustó y la tengo ahí escrita y dice esa frase: así como la cruz es el puente para la salvación, todas las situaciones difíciles en nuestra vida son el puente para la bendición. Se las repito, así como la cruz es el puente para la salvación, todas las situaciones difíciles en nuestra vida son el puente para la bendición. Si queremos bendición, nos va a costar. Si queremos bendición, tenemos que pagar el precio. El precio es de la fidelidad hacia Dios, el perseverar, el ser pacientes, esperar en el tiempo de Dios. Porque es por eso que muchos pierden su bendición. Hay una metáfora que quiero contarles, una metáfora del bambú japonés. A lo mejor alguien ya la ha escuchado, la ha leído. Está muy interesante. Y no hace falta ser agricultor para saber que una buena cosecha necesita una buena semilla, necesita un buen abono, necesita un buen riego. Pues todos sabemos que para tener esa buena cosecha necesitan esas tres cosas. Y también es obvio decir que cuando se cultiva la semilla, no vamos a estar enfrente de la semilla donde sembró y ahí están diciéndole: rápido, sal, brota, te ordeno que brotes. No es así, porque tenemos que esperar en el tiempo que va a salir. Tenemos que esperar. Pero hay algo muy curioso de la planta de bambú, de lo que sucede con el bambú. Es una planta que se dice que no es una planta apta para impacientes, o sea, para las personas que son impacientes. Y les voy a decir por qué. Porque el bambú, cuando la siembra la semilla, no se ve nada los primeros meses, absolutamente no se ve nada, no aparece nada, tú ves la tierra, no se ve nada, meses pasan y nada, y en realidad tú sigues viendo los siguientes meses y nada, y meses y nada, el año, 2 años, 3 años, no pasa nada en los primeros 7 años. O sea, se ve la tierra ahí, no salió nada, 7 años. Y el que es cultivador y experto podría decir: no, pues a lo mejor compré una semilla que no servía, a lo mejor una semilla infértil, o me dieron falsas semillas, eran de plástico a lo mejor. Puede alguien que sea un experto decir: no, pues no sirve, abandona. Pero al 7º año, hermanos, en las primeras 6 semanas, el bambú empieza a crecer y crece hasta 30 metros de alto en 6 semanas, en 1 mes y medio. Dice lo que les estoy diciendo. Después de los 7 años, en un periodo cortito de 6 semanas, puede crecer la planta hasta 30 metros de alta. Imagínense. Ahora, la pregunta es: ¿todo salió en 6 semanas? O sea, en 6 semanas creció. ¿Eso es lo que tardó la planta? 6 semanas. La verdad no tardó 6 semanas. Tomó 7 años y 6 semanas para crecer. El punto es que nadie lo vio al principio.
¿sí? Porque en ese tiempo el bambú empezó a hacer una raíces, o sea, un sistema intrínseco de raíces que se estaban preparando para que la planta creciera rápido. Y ustedes pueden ver las plantas de los bambú, como tienen mucha maraña de raíces, vienen marañadas así, pero bien grandes y están profundas. Y para soportar, porque están así, derechitos, 30 metros, imagínense, y no se caen. Entonces, ese tiempo de arroz. Y también nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, en la vida cristiana que llevamos, mucha gente quiere soluciones rápidas, quiere obtener las cosas apuradamente, rápidamente, sin entender que Dios está trabajando en el interior de nosotros. Dentro de nosotros Dios está trabajando. Y esto requiere un tiempo. A veces no nos damos cuenta. Como hemos cantado esa alabanza que decimos que aunque no pueda ver, Dios está obrando, ¿verdad? Aunque no podamos ver, Dios está obrando. Dios está obrando en tu corazón y en mi corazón. Tenemos que ser pacientes para esperar a que el Señor aflore en nosotros lo que Él va a hacer, ¿verdad? Tenemos que soportar la aflicción. A veces por la misma impaciencia, muchos que quieren resultados a corto plazo y nos dicen, no, pues ya no se dio, y abandonan todo, y justo en ese momento, unos cuantos instantes después, iba a venir ya la bendición, pero abandonó. No sé si a alguien les ha pasado que si te hubieras esperado tantito y si es cierto, ¿por qué no me esperé? Sí les ha pasado, a todos nos ha pasado, por la impaciencia. Y te dicen, es que si hubiera estado ahí, pues sí, pues nomás, cuando tú te fuiste, enseguidita llegó la bendición. Pero a veces, por la impaciencia, porque no sabemos esperar. Entonces, tiene que ver con nuestro corazón, hermanos. Necesitamos entender que en muchas ocasiones vamos a presentar situaciones muy difíciles, muy pues aflicciones en nuestras vidas. Vamos a enfrentarnos a muchas cosas y no vamos a entender a veces por qué está sucediendo, por qué no vemos nada. No vemos nada, pero tenemos que entender esto. Es a veces frustrante, pues, estar trabajando y esperando y no recibes nada, no ves nada. Es frustrante, pero es lo que estamos entendiendo. Tenemos que recordar esa metáfora del bambú, que después de un buen tiempo viene rápido la bendición. No dejemos de regarlo, no dejen de regar todos los días el bambú, no dejen de regar la semilla todos los días, leyendo la Biblia, orando, perseverando. En su tiempo eventualmente va a dar su fruto. En su tiempo eventualmente va a dar su fruto. Tenemos que ser pacientes en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra maduración, porque Dios está trabajando en nuestro interior. Está trabajando en nuestro interior, y las situaciones difíciles que vengan en nuestra vida, ese es el puente de nuestra bendición, como ya les dije en la frase. Las situaciones difíciles es el puente para tu bendición. Ahora, ¿qué ganamos con ser impacientes? Nada más pónganse a pensar, ¿qué gana el que es impaciente? Se enferma nada más, se estresa, se truenan los dedos, se estresa y por el estrés se le va el sueño, anda nervioso, se enferma. O sea, ¿qué gana con ser impaciente la persona que es impaciente? No va a cambiar nada por la impaciencia. Entonces, veamos desde ese punto de vista también. Tenemos que aprender a ser pacientes y debemos soportar cualquier aflicción. Pero como nos muestra la definición, hermanos, la paciencia no solo es esperar con calma y tranquilidad. O sea, no solamente, como ya les dije al principio, la definición no es solamente esperar con calma y tranquilidad, sino la paciencia dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse
ni rebelarse. Eso es lo que dice la definición. Por eso necesitamos paciencia, hermano, porque como cristianos vamos a sufrir vituperios, vamos a sufrir rechazos, ofensas, maltratos, daños e incluso algunos la muerte como cristianos. Y si no estamos preparados con esta virtud, que es la paciencia, no vamos a soportar. Veamos lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 16. Versículo 16. Lucas 21, versículo 16. El Señor Jesús está hablando aquí. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y maltratarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor Jesús está hablando de los últimos tiempos. Sí, entendemos que está hablando de los últimos tiempos, pero nos está diciendo que nosotros como cristianos vamos a padecer, desde que ya somos cristianos. Cuando se vengan los últimos tiempos va a ser todavía mucho más difícil. Pero está hablando de que va a haber aflicciones sobre nosotros como cristianos, y ahí está hablando de que aún los padres entregarán a sus hijos, y sus hijos entregarán a sus padres, y serán vituperados, y serán maltratados, y serán llevados al cárcel, incluso algunos van a morir. Los mártires que vemos en la historia se mantuvieron firmes. Los que vemos en la Biblia y los que vemos en la historia, ellos se mantuvieron firmes. Perseveraron hasta el fin, no importando lo que les pasó. Vemos a todos los profetas como murieron. Por ejemplo, Isaías fue aserrado, fue partido en dos. El apóstol Pablo fue decapitado. Y todos fueron martirizados. Pedro fue crucificado de cabeza. No quiso que lo crucificaran así de pie. Sí, está bien, crucifíquenme, pero de cabeza. Yo no soy digno de ser como el Señor, crucificados. Y así todos los mártires, ellos llegaron hasta el fin gozosos, porque sabían la esperanza que tenían, y porque su paciencia fue madurada hasta el extremo de padecer cualquier cosa. No importando ninguna cosa que les pasaba, ellos permanecieron firmes. Se mantuvieron firmes, perseveraron hasta el fin. Y esto es lo que necesitamos como cristianos todos. Volvamos a Santiago. Dice en el versículo 10, Santiago 5, no lo pierdan, ese desde el principio, no lo pierdan. Dice el versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice: tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de estos profetas, de todos los profetas. Ellos sí tuvieron esa paciencia bien fuerte. Ellos sí perseveraron, ellos sí fueron firmes en seguir al Señor. A ellos no les importó nada. El apóstol Pablo también sufrió mucho por el nombre de Cristo y por el Evangelio. El apóstol Pablo, que está registrado en la Biblia, vemos sus sufrimientos aquí mismo en la Biblia. ¿Cuánto sufrió? Ya les dije que él al final fue decapitado en Roma, ya cuando lo tuvieron preso por allá, al final fue decapitado. Y todavía ganó unos para Cristo en esos últimos instantes, porque dos personas que lo llevaban para, fíjense lo que yo leí de la historia, lo llevaban para ya ser decapitado. Dos personas, los dos verdugos, le dijeron: vayan, entregan a Pablo para llevarlo al lugar de la ejecución. Y cuando ellos lo llevan, ellos le dicen que oren por ellos, oren por nosotros, porque queremos creer en su fe. Y entonces él ora por ellos y cayeron de rodillas ahí, y
se arrepintieron y lo llevaron a la ejecución, pero ellos se arrepintieron. O sea, todavía en los últimos momentos él seguía apasionado por la obra que Dios le encomendó y sufrió todo el martirio, todo porque tenía bien presente esta esperanza de verse con el Señor. De hecho, él tenía ganas de irse, pero no se quedaba por el Evangelio, por nosotros, por los que estaban en la iglesia en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es que Dios obró? Miren, en 2 Corintios capítulo 6, ¿cómo es que Dios obró en este siervo? Porque él permaneció firme siempre. Él no le importó los sufrimientos. 2 Corintios capítulo 6. Ahora sí los traigo para allá y para acá con la Biblia. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Miren lo que dice aquí en Corintios capítulo 6, versículo 3. 2 Corintios 6, 3. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Fíjese, dice él mismo, hablando de él mismo y de los que le seguían. Dice, en mucha paciencia. Y luego dice, ¿a qué se refiere esa paciencia? En las tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué maravilloso. Él mismo está defendiendo su ministerio, su apostolado. Él mismo está defendiendo lo que él ha padecido por el Señor. Pero eso se quedó registrado para que veamos que eso solamente lo puede dar la paciencia. Miren lo que dice ahí mismo en 2 Corintios, váyanse al capítulo 11. Ahora váyanse ahí mismo al capítulo 11. Dice en el versículo 22 del capítulo 11. 22. Dice, son hebreos, yo también. Está defendiéndose él también ahí de los falsos. Dice, son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. También yo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera el loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense lo que el hermano Pablo padeció. Cuando yo llegue al cielo quiero conocerlo. Pablo, ¿dónde está el hermano Pablo? Quiero saludarlo. Gloria a Dios y darle gozar, ¿verdad? Porque esto es solamente ejemplo de hombres como nosotros, ejemplo de personas como tú y como yo, que somos humanamente, que padecemos, que tenemos pues aflicciones, necesidades y luchas y todo eso.
pero es un ejemplo para que entendamos que sí podemos. Con la ayuda de Dios podemos soportar cualquier cosa si nosotros estamos bien firmes en el Señor, bien arraigados en el Señor. El versículo en Santiago 5, en el versículo 11 dice ahí, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin de él, del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Está hablando el apóstol Santiago de los que antes estuvieron, cómo se mantuvieron firmes, y está dando el ejemplo de Job. Dice, bienaventurados los que sufren. Dice, la paciencia de Job lo llevó a ser doblemente bendecido. Ustedes saben la historia porque han leído el libro de Job, cómo tuvo tantos sufrimientos, siendo que empieza el libro de Job hablando de Job como una persona que amaba a Dios, que era fiel a Dios, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, habla Dios de este hombre como alguien ejemplar, y aún así padeció cosas tremendas. O sea, ¿quiénes somos nosotros para no padecer situaciones? Independientemente que le busquemos al Señor, independientemente que estemos siéndole fiel al Señor. O sea, te digo porque luego dices, es que los que están siendo fieles luego no les pasa nada. O hay gente que ve que a alguien le pasó algo, hay de andar en pecado, juzgan, dicen, le pasó eso porque tal vez anda en pecado. Y muchas veces no necesitas andar en pecado, A veces Dios permite cosas porque está firmando tu corazón, porque quiere que madures, porque quiere que seas, que aguantes, que seas firme hasta el final. ¿Sí? Dice en el versículo que empezamos leyendo de Santiago, dice en el versículo 7, dice que por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Hasta que venga Cristo tenemos que tener paciencia, soportar lo que venga, aguantar lo que venga y esperar. El Señor Jesús viene por su iglesia, viene por ti y por mí, hermana, viene por ti y por mí, pero es necesario desarrollar la paciencia. La paciencia es una virtud de los frutos del Espíritu Santo, o del fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes que vienen porque el Espíritu Santo está en cada creyente. Entonces eso se tiene que desarrollar, se tiene que manifestar. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta si yo no la manifiesto? O sea, si puedes decir, es que no es mía, es del Espíritu Santo, ¿y por qué no se me da? Porque tenemos que ser fieles al Señor. O sea, no es como el mago de Aladino, Dios, que tú dices, Señor, quiero este deseo, y ya está ahí. No, te tienes que esmerar en buscarle, en negarte a ti mismo, en negarte al pecado, y buscarle en oración y leyendo su palabra. Y ese fruto va a darse en ti, porque es como los árboles, como yo les dije en una ocasión, no pujan para dar los frutos. Ellos no sufren, no pujan, simplemente dan los frutos, porque están recibiendo la savia, el agua y todo lo que necesitan de la tierra, y a través del tronco reciben las ramas lo que necesitan, como la vid verdadera, la parábola de la vid verdadera. Nosotros somos las ramas y el Señor Jesús es la vid, y a través de Él nosotros damos fruto. Pero si tú no estás conectado con el Señor, no vas a dar fruto. Todos los frutos, todas las virtudes que habla el fruto del Espíritu Santo, que es Gálatas capítulo 5, todas esas se van a dar en nosotros. Y algunos ya se les está dando, unas un poquito más, otras un poquito menos, pero todas esas virtudes están en el creyente. ¿Por qué? Porque son del Espíritu Santo, son fruto del Señor, que vive en ti y en mí. Se tiene que manifestar, pero tenemos que buscar al Señor para que poco a poco esto se vaya dando. Esta virtud de la paciencia la necesitamos todos como creyentes. Necesitamos dedicar tiempo, necesitamos soportar todo lo que venga, las pruebas, las aflicciones, para que se dé. Vamos en Santiago capítulo 1, ahí mismo donde estábamos en Santiago, váyanse al capítulo 1.
Dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Luego cuando leí esto, ¿cómo es que vamos a estar con gozo si estamos en pruebas? ¿Quién se goza con las pruebas, con las dificultades? ¿Quién se goza, hermano? Es difícil. Pero el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, por un gran gozo, dice, por un gran gozo cuando te halles en las pruebas diversas que vienen a tu vida. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Aleluya. Gloria a Dios, porque esto que estás pasando te va a hacer más paciente. Si estás pasando una tribulación, si estás pasando un problema, o estás pasando una lucha, una dificultad, cualquier problema de cualquier índole, Dios lo está permitiendo porque te está haciendo más paciente para que soportes, porque cada vez van a venir cosas más difíciles. Cada vez van a venir más difíciles. Por último, termino con Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense, es necesario que esta palabra que el Señor nos habla de que seamos pacientes, la guardemos y la pongamos por obra y la guardemos y podamos nosotros crecer en paciencia, porque dice el Señor y ha prometido que Él nos guardará del día de la prueba que vendrá sobre todo el mundo, si es que estamos en ese tiempo todavía. Tenemos que tener paciencia, hermanos. Tenemos que desarrollarla. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Padre bendito, gracias porque tú eres un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero eres muy paciente, porque no ha venido sobre nosotros calamidad, no ha venido sobre nosotros castigo, Señor, porque has tenido misericordia y porque a pesar de que nosotros te somos infieles y pecamos contra ti, Señor, tú eres paciente y tú sigues siendo paciente, Señor, y tú nos muestras esa paciencia para que también nosotros podemos ser pacientes, no solo esperando, sino soportando cualquier aflicción, cualquier lucha, cualquier tribulación, cualquier adversidad que pase sobre nosotros, Señor. Podamos soportar, Señor, tomando de tu mano y con la ayuda de tu Santo Espíritu, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, podamos soportar cualquier cosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a no negarte, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a estar buscando tu rostro, tu presencia, Señor, que sigas tú obrando en cada uno de nosotros como iglesia, para poder nosotros permanecer en ti, Señor, y una vez que permanecemos en ti, permanecemos hasta el final, a pesar de las pruebas y las luchas, Señor, porque queremos verte cara a cara, Señor, queremos ver tu rostro, queremos, Señor, estar para siempre contigo, Señor. Pero esa es nuestra esperanza, Señor, y sabemos que vamos a lograrla, porque tú nos estás ayudando, Señor, a tener esa paciencia que necesitamos como hijos tuyos, como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.